Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico. Programación predictiva, la furia de titanes, parte 3. A ese punto empezamos a darle forma a por qué digo que vivimos en la era de Tifón o la era de los monstruos. Sin embargo, estos no son como los vemos en nuestro filme, que lo mencioné en unas partes anteriores. Los monstruos de nuestro mundo no se ven como quimeras. En realidad se disfrazan con ropa y tienen emociones casi humanas. Además, estos sobreviven gracias a nuestra ignorancia. Las quimeras. La crisis de nuestro texto lo introduce el ataque de estos monstruos. En realidad se me parece más a una mantícora, pero bueno, en nuestro filme los monstruos son fáciles de distinguir, como las quimeras, los soldados de lava de Hades, o incluso el Minotauro en Laberinto. Incluso en su primera entrega vimos a las furias, a Medusa. Personalmente considero que hicieron una extraña mezcolanza en esa primera película al meter a los Jinn y el Kraken, que si sabe un poco, los Jinn más fue recogido por la mitología del Islam y el Kraken es respectivamente de la tradición nórdica. En nuestro mundo los monstruos no son tan fáciles de distinguir, no obstante. En términos generales sufrimos de la misma confusión que los soldados de Andrómeda. Por ejemplo, en el texto se nos explica en varias ocasiones que la costumbre de los soldados era de rezar a Ares, esperando que esto los iluminara, les influenciara, los inspirara a tener valentía y más fortuna en el combate. No obstante, si analizamos cuáles son los frutos de dicha devoción, toda esta, entre comillas, energía era encauzada realmente para traer su propia destrucción, que fue lo primero que les advirtió Perseo. Yo sé que es su tradición rezarle a Ares, pero no lo hagan porque si no se encuentra. Y fue lo que pasó, que es este fotograma que estamos viendo aquí. Cuando estaban a punto de llegar al inframundo, esta muchacha, se me olvidó el nombre del personaje, empezó a rezarle, porque tenía mucho miedo, empezó a rezarle a Ares y Ares la geolocalizó y fue la primera que mató. Entonces el texto nos está diciendo que nuestra devoción básicamente se está convirtiendo en nuestra caída, o la devoción hacia falsos ídolos. Algo que tal vez no he tocado desde la presentación, alquimia coprofágica, pero que va muy de la mano con lo que hemos visto hasta el momento, es que el verdadero dinero de nuestro mundo no son ni los dólares, ni los rublos, ni siquiera el Bitcoin. En cambio, en el mundo real, el mundo natural, el mundo espiritual, la única y verdadera forma de moneda, de riqueza, de energía alquímica, son nuestro tiempo y atención. Por ejemplo, la población cautiva de nuestro mundo le rinde culto a las fuerzas que la destruyen y la oprimen, que es lo que acabo de mencionar. Estas llevan a cuesta aún los conceptos erróneos como autoridad, obediencia y el relativismo moral. Igualmente, muchos se comportan como niños espirituales y proyectan su figura paternal ausente sobre esta entidad metafísica llamada gobierno. Y me refiero a metafísica no necesariamente porque exista como tal un ente, un mundo espiritual, un mundo astral. Puede que exista como egregor, pero al final del día es solamente un concepto abstracto para delimitar el anonimato del colectivo de toda esta gente que vive, que trabaja a costa de los demás. No trabaja, vive a costa de los demás, que son los empleados públicos, políticos, fuerzas armadas, fuerzas de represión, mejor dicho,
que es lo que da conjunto al gobierno. Es tratar de esconderse en el anonimato de lo que llamamos gobierno. La población cautiva le rinde culto y devoción a este Dios falso, el Dios falso gobierno. Igualmente esto es una mafia que parasita al resto de la población. Y mucha gente me va a llevar la contraria y se va a poner enojado y me va a decir que no, que necesitamos del gobierno porque la gente necesita de control, de alguien que se comporte bien, que si no fuera por el gobierno nos mataríamos los unos a los otros, que necesitamos de los hospitales, que necesitamos de las calles, que toda esta infraestructura solamente es posible gracias a esta banda de parásitos, de mafiosos. Y ahí estamos viendo ya la programación mental de esta gente, este miedo por la incertidumbre. Es como un niño que vive todavía a las faldas de su papá o de su mamá, de que es incapaz de imaginar de cómo lograr algo, conseguir algo, trabajar algo, colaborar con alguien más para construir algo o desarrollar algo. Y aún así que esta imposición del gobierno es mediante la violencia y la coerción. Porque al final del día, si usted no hace lo que el gobierno dice, para eso están los mercenarios que lo vienen con una cachiporra o un arma. Y se pone así, se pone mucho más malcriado, lo puede mandar a uno al calabozo, que es donde se pone interesante la verdadera represión. Al igual que la quimera que vimos en este texto, que es este fotograma que estamos viendo acá, que azotó la aldea pesquera de Perseo, el gobierno es un monstruo representado con un conjunto de personas inescrupulosas, vagas, poco imaginativas, mentirosas y en un porcentaje menor, pero que está ordenando todo esto, los psicópatas, ya sea primarios o secundarios. Entonces podemos decir que esta quimera que está arrasando con la población cautiva en nuestro mundo sería el verdadero monstruo del gobierno. Esta quimera, el conjunto de extrañas criaturas que vivan y depredan al resto de la población, y el resto de la población, en lugar de defenderse, se tira de panza, se tira de espaldas con la panza para arriba para que lo devore, porque al final del día la gente recibe justo lo que paga con su atención y tiempo. Esa es la verdadera moneda, el verdadero dinero, la verdadera riqueza en nuestro mundo. El niño abandonado. Ares, como mencioné anteriormente, pertenece a la generación de los olímpicos y él es hijo de Zeus. No obstante, en este filme lo vemos bajo una nueva lente. Descubrimos que realmente es inestable emocional y mentalmente. Más que un valiente guerrero, es un soldado raso que solo sabe seguir órdenes, así como lo mencionó Zeus cuando lo tenía presionado. Igualmente, las órdenes particulares que sigue es la de la brutalidad y la masacre. Y mencioné anteriormente que prefiere masacrar, aplastar a los que él siente que está por debajo de él, que son más débiles. Esta mentalidad realmente, si lo podemos analizar y con lo que vemos en la trama, que este personaje no es realmente que se cree muy superior, pero en realidad no es un síndrome de superioridad. Al contrario, es una proyección para esconder algo de que realmente Ares es un niño psicológico y espiritual y que además se odia a sí mismo. No ha madurado emocional y mentalmente. Y está resentido con su padre Zeus. Este siente que lo abandonó y que el padre lo abandonó por ese amor hacia los mortales. Particularmente a Perseo en el texto, y si se va a la mitología, Zeus siempre andaba disfrazado de águila, de toro blanco, se le aparecían las doncellas muy bonitas, las violaba y tenía descendencia y siempre andaba disfrazado, metido por ahí, viviendo entre los mortales. Entonces Ares adquiere este resentimiento porque inconscientemente siente que está por debajo de los mortales. O mejor dicho, podríamos decir que él no es lo suficientemente interesante para llamar la atención de su padre. Entonces, un Dios que es inmortal, todopoderoso, tal vez no todopoderoso, pero tiene el poder de la guerra, de inspirar a guerreros de tener la superioridad bélica sobre sus enemigos.
pero personalmente no lo suficiente interesante como para atraer la atención de su padre Zeus, que más bien prefiere con todas esas criaturas frágiles y mortales ahí abajo, en el barro de nuestro planeta. Por ende, este se siente abandonado, rechazado. Como consecuencia, Ares adquiere este odio hacia sí mismo, porque es un niño espiritual que dice que no soy lo suficiente bueno como para atraer la atención de mi papito, y desarrolla ese resentimiento hacia sí mismo. Cuando pasa esto psicológicamente, en términos llanos, puede haber dos vías igual de incorrectas. Una es identificándose con el agresor y otra es identificándose con la víctima. En el caso de la población cautiva que mencioné en nuestra parte anterior, en nuestro capítulo anterior, la mayoría de la población cautiva sufre del mismo inconveniente. Son niños espirituales que se odian a sí mismos, pero se identifican con la víctima, que no tienen autoestima propia, por lo que no tienen autoestima para defenderse y respetarse a sí mismo frente al abuso, frente a los abusadores. Y luego tenemos la otra cara de la moneda del abuso, que son aquellas víctimas que se empiezan a relacionar o a identificar con el abusador y empiezan a buscar más víctimas con las que pueden abusar, pueden pasarles por encima, y se desarrolla este extraño círculo vicioso entre víctima y abusador. Ares es este tipo que se descarga, se identifica con el abusador, y como él sufre, todos los demás deben sufrir. Él siente un dolor dentro de sí mismo porque se siente abandonado, y en lugar de curarse, se desquita, proyecta ese miedo, ese odio, ese resentimiento sobre los mortales. Y eso fue lo que supo explotar tanto Hades como su abuelo Saturno o Cronos. Este personaje me pareció muy interesante y considero que estaba un poco subestimado, aunque podría decir que tuvo lo interesante, porque se convierte en una especie de villano en nuestro texto, y vemos que de nuevo el villano, siempre que analizamos el villano, representa parte de nosotros, parte de nuestra sombra psicológica, y también parte de lo que sucede en nuestro mundo. Y cuando analizamos estas características, también empezamos a descubrir un sector muy importante de nuestra población cautiva. En pocas palabras, como mencioné anteriormente, Ares es una personificación de una mentalidad, una visión de vida. Y en nuestro mundo podría representar a las fuerzas militares y policiales de nuestros días. Y representa de nuevo ese problema psicológico con este sector de la población. Es decir, las fuerzas armadas son niños psicológicos y espirituales que buscan posiciones de poder o donde puedan ejercer su abuso, la violencia y la coerción para desquitarse sobre sus ineficiencias personales. Y si alguna vez ha interactuado con este tipo de personajes, estos se sienten por debajo de los demás, pero tratan de proyectar su complejo de inferioridad, haciéndose pasar por muy fuertes, por muy dominadores, pero en realidad sienten que la única valía que ellos sienten es el garrote, la violencia, porque si realmente se sintieran con autoestima, se sentirían creadores de algo, se sentirían médicos, ingenieros, enfermeros, alguien que cuida a los enfermos, a los viejitos, a los niños, alguien que enseña, alguien que ejecuta. Pero ellos mismos se sienten que están por debajo de todo eso, y lo único que pueden aspirar es buscar una posición donde puedan encontrarse como una posición de abuso, donde puedan atacar, robar, destruir, majar, destruir. Por eso se dice que si ellos realmente quisieran ayudar a la sociedad a defenderse de la inseguridad, lo primero que harían es armar a la ciudadanía y enseñarles a cómo defenderse, utilizar un arma de fuego para que todos estén armados. Y si usted está armado en una sociedad armada y respetable, libre y soberana, todo el mundo se respetaría. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento usted se pasa de la raya, puede que alguien que no le aguante lo que usted está haciendo. Pero no, lo que hacen es más bien quitarle la defensa a la ciudadanía, a la población cautiva,
para sentirse en una posición de poder donde pueda majarlos. Entonces realmente si quisieran ayudar serían educadores de cómo diferenciar entre el bien y el mal, pero no, renunciaron a eso para seguir las órdenes, y aquellos que siguen órdenes son seres inmorales. Y algo muy importante, que siempre que traigo este tema a colación, empiezo a hablar pestes de los secuaces y los agentes del gobierno, el normie siempre me ataca con esta crítica, diciendo que como soy muy emotivo, que me expreso de esta manera, es porque lo que estoy diciendo no es tanto algo válido, sino que todo está desestimado porque utilizo emociones en la presentación, desviándose realmente de lo que estoy diciendo, está haciéndome un ataque personal. Es decir, por el hecho de expresar una idea con ira o angustia, no significa que esto invalide el argumento. La idea es presentar un argumento con su premisa y sus conclusiones, pero dependiendo del tema sí va a haber cierta carga emocional en esto. No tiene nada de malo. El problema es cuando hay solo carga emocional y no hay nada de argumento. Entonces usualmente cuando hago este tipo de presentaciones se me trata de invalidar lo que digo, diciendo que yo soy el que tengo el problema, que yo estoy atacándolo porque yo tengo una ineficiencia personal hacia la autoridad, que es mi problema, quejarme. Podemos decir que ambas posiciones son una falacia. No obstante, lo que debemos tener en cuenta siempre detrás es que cuando estudiamos la ley moral o la ley cósmica, la ley de Dios, entendemos que Dios mismo nos dio derechos innatos para crecer y expresarnos libremente en este universo. Que usted es libre de hacer justo lo que quiera, siempre y cuando no afecte la libertad de los demás. Somos libres de pensar en cualquier tema, siempre que eso no termine desembocando en violencia, de que yo me robo, que lastimo a alguien, que miento a alguien. Sin embargo, este concepto de autoridad investida en otro ser humano es falso y erróneo, y siempre lleva hacia la violencia. Nadie puede declararse con más derechos de los que ya tiene, o de los que tiene más derechos que los demás. Que de igual manera no se puede decir que alguien tiene menos derechos que el que se asigna. Los derechos son conceptos objetivos y ante todo son acciones objetivas. Usted puede, con su experiencia, tal vez no lo puede medir con una regla, pero sí lo puede observar y medir sus consecuencias a lo largo del tiempo. Y algo importante que la gente a veces olvida, porque realmente no lo olvida, simplemente no lo considera, porque la mayoría de personas no tiene una visión desde el pasado, un estudio del pasado. Muchas veces nadie agarra un libro de enciclopedia y ha estudiado la historia, incluso oficial, de lo que pasa cuando una sociedad se deja convencer de que solo unos cuantos tienen derecho a poseer armas, a elegir quién vive y quién muere, quién tiene derechos y quién no. Todos terminan en esclavitud, en el caos, tarde o temprano. Degeneran en esclavitud y en entropía. Este tipo de sociedades es lo que la gente obvia, que nunca ha estudiado, nunca ha leído, de que cuando la población tiene acceso a maneras de defenderse de este quimera, de esta mantícora llamada gobierno, no hay manera que esta mantícora pueda atacarlos. En caso contrario, cuando la mantícora ataca a una aldea pesquera, como en nuestro texto, y lo único que sabía defender era Perseo, todos los demás lo único que sabían era correr y ser devorados o ser quemados. Eso es cuando llega el gobierno y hace una matanza étnica, un genocidio, o aquellos que no consideran que el gobierno son dignos, que no tienen suficiente derecho de vivir. Entonces imagínense y al final del día, Klaus Schwab, Bill Gates, todo este montón de hijueputas, ellos no se ensucian la mano, ni siquiera tienen musculatura para empujarlo a uno. ¿Quiénes que se hacen al final del día el trabajo sucio de estos psicópatas? Los soldados, los policías, los seguidores de órdenes, estos mercenarios que por una paga es capaz de romperle el cráneo a usted si el amo se lo indica. Ellos no están para servirlo a usted, están para mantenerlo bajo control, de que no se ponga malcriado. Igualmente podríamos decir que cuando atacamos a las Fuerzas Armadas como niños espirituales, de hecho estamos recurriendo a una falacia ad hominem,
que estamos diciendo que por ser automáticamente policías todo lo que indican es malo. Y podría decirse que es una falacia hominem, claro, pero hay verdad sobre lo que se dice. Cuando usted renuncia, se hace un seguidor de órdenes, automáticamente se vuelve una persona mala. ¿Por qué mala? Porque Dios le dio a usted un conjunto de derechos u de acciones que pueden ejecutar sin infringir la libertad de los demás. Y usted, ante todo, tiene la capacidad, tiene el deber de elegir entre el bien o el mal, de saber qué acciones pueden herir o no a alguien más. Y cuando usted cree renunciar a ese don divino para entregárselo a su amo satánico, básicamente le está escupiendo en la cara a Dios, figurativamente, básicamente. Usted no puede renunciar a ese, no puede adjudicarse o quitarle derechos a alguien más. Así que el análisis psicológico que estoy describiendo es real. No solamente obedece a este mero hecho de reducirlos a un nivel subhumano, es que realmente estamos describiendo el nuevo hombre, al transhumano, el hombre máquina, solo que están hechos de carne. Y el problema de esta condición mental, emocional de esta población es que al final del día, como dije, son los que crean el infierno en la tierra, son los que le cierran el negocio. Usted no tiene una patente, como si el gobierno fuera Dios diciéndole a uno quién puede o no. Le quita el carro si no tiene el permiso del amo para andar en la calle. Imagínese, pedir permiso para andar en el planeta que uno nació. Que si tiene un arma, ellos pueden andar armas de aquí para allá, de aquí para allá. Pero si uno tiene un arma y no le pidió permiso al amo, lo puede meter a la cárcel, al calabozo. Y peor aquí en Costa Rica, que solo se puede tener 2 armas inscritas y hay que tener una licencia, y si se expira le puede meter ya sea un poco de cárcel o una multa. Y no estamos hablando de armas como una AK-47 o un AR-15, son armas no automáticas. Entonces básicamente Costa Rica vive una población desarmada a la merced de lo que diga el amo y sus secuaces. Al igual que Ares en nuestro texto, estos niños se odian y envidian a los demás, sienten menos que ellos. Por eso buscan esa posición de abusador, porque saben que los demás son más inteligentes y más imaginativos. Claro, es posible que ellos abandonen esa posición, pero para eso primero tienen que renunciar a su trabajo y cambiar su mentalidad, curarse a sí mismos. De nuevo, si estas personas realmente quisieran ayudar a su prójimo, serían médicos, ingenieros o educadores, algo que sirva al mundo. Si quieren dejar un legado, pongan algo, escriban algo, dicten algo, creen algo que perdure a lo largo del tiempo y disemine ese contenido a través del éter y de historia. Pues bien, ¿cuándo fue esta la última vez que vio curar a alguien con un rifle? ¿Cuándo fue la última vez que usted educó a alguien con una porra en la mano? Porque después de todo, solo hacen su trabajo, ¿verdad? Pero solo hacen su trabajo. Solo hacen su trabajo. Solo hacen su trabajo. Solo hacen su trabajo. Pero solo están haciendo su trabajo. Pero es que solo están haciendo su trabajo. Solo están haciendo su trabajo. Y solamente están haciendo su trabajo. Pues sí, solo están haciendo su trabajo. No están haciendo nada malo, ¿verdad? La pregunta que debemos hacernos: ¿acaso alguien como Ares entiende razones? ¿Acaso alguien así dedica su tiempo y atención a atender cuáles son las consecuencias de sus acciones? ¿Usted cree que alguien como Ares, este personaje, esta visión de vida, se sienta a analizar lo que hizo? ¿O prefiere, o es capaz siquiera de verse en el espejo y respetarse a sí mismo por lo que ha hecho a lo largo del tiempo? ¿Es capaz de perdonarse a sí mismo y tratar de salir de este hoyo de la conciencia? Lo dudo mucho. Esta gente no entiende. Usted no puede razonar a veces con un psicópata ni con un tonto. Nos hablamos. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration.
that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.